Y lo estábamos comentando en nuestros titulares. El gobierno de Israel elevó el nivel de alerta de viaje a sus ciudadanos en 80 países del mundo ante un posible atentado terrorista organizado por el gobierno de Irán, por el régimen de Irán contra objetivos judíos a nivel internacional. La medida alcanza casi toda Europa Occidental y Sudamérica, así como Australia, Rusia, África y Asia Central. En Argentina, la alerta internacional cobra especial relevancia por el antecedente de dos grandes atentados terroristas contra la comunidad judía local ocurridos en 1992 y 1994. El Consejo de Seguridad Nacional de Israel recomienda aplazar los viajes a estos 80 países y en particular a los países árabes y de Oriente Medio. También pide a la comunidad judía mantenerse alejados de protestas antisemitas que puedan derivar en actos de violencia. Y con esta última información me voy a comunicar con el profesor Aryeh Kakowitz de la Cátedra Chaim Weizmann de Relaciones Internacionales de la Universidad Hebrea de Jerusalén. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Un placer tenerlo. Buenas noches de Jerusalén. Profesor, sobre la última información que estamos dando cuenta, de hecho hay un documento que tenemos que profundizar porque incluso hay algún tipo de información país por país sobre esta alerta de viajes para los ciudadanos israelíes. ¿Cuál es su última perspectiva sobre lo que viene pasado? Claro, todo esto patrocinado por Irán, bien lo sabemos. Adelante, por favor. Mira, estamos en el día 59, 2 meses de esta guerra. Y como escucharon antes el testimonio de esta señora Daniela, que ella tenía lo que tengo también, no sé si lo pueden ver acá, que nos identificamos con los 137 rehenes secuestrados que están todavía en cautiverio y que eso tiene que ser la prioridad. Luego que la tregua se acabó, la guerra continúa. Hay dilemas de carácter moral muy difíciles porque a diferencia de Hamás, que el 7 de octubre cometió no solo un ataque terrorista, sino de carácter genocidas, el ejército en la Franja de Gaza trata de limitar, lo cual es muy difícil, el número de víctimas civiles no involucradas, pero acá hay un objetivo de, primero, de ver si se puede liberar al resto de los israelíes que están allí. Es la obligación mayor del Estado hacia sus ciudadanos. Segundo, tratar de, no sé si se puede destruir completamente militarmente a Hamás, pero tratar de hacerlo. Y te cuento, como profesor, como investigador de paz, yo diría que hay que empezar a ver en qué medida se puede terminar esta guerra. Pero la guerra no puede terminar con un cese del fuego, sino con un proceso político en el cual Hamás no puede seguir siendo el interlocutor o el vecino de Israel, ¿no? Pero es muy importante diferenciar que esta guerra es entre Israel y la organización terrorista Hamás, no es contra el pueblo palestino. De hecho, quizás después de esta guerra, como ocurrió hace 50 años, la crisis, la tragedia, el trauma, tanto nuestro del lado israelí como del lado palestino, puede abrir un espacio político. Ahora, profesor, yo le pregunto, porque es una de las grandes interrogantes de pronto en la comunidad internacional, ¿cuáles serían estas condiciones o este nuevo punto de inflexión para retomar una tregua que fue rota? ¿Y por qué fue rota? Precisamente porque el grupo terrorista Hamás comenzó a lanzar nuevamente misiles contra el territorio israelí. ¿Qué tiene que pasar aquí para poder rescatar a todos los rehenes que aún continúan en la Franja de Gaza? Mira, en primer término, la tregua fue rota porque Hamás violó el acuerdo de liberar a todas las mujeres. Y como sabemos, hay 17 mujeres y se estima que Hamás no quiere liberar a estas mujeres para que no cuenten lo terrible que ha ocurrido. Es decir, eso en la comunidad internacional o en los medios, recién las Naciones Unidas, con 2 meses de demora, va a investigar los terribles ataques de carácter de las violaciones sexuales, ¿no? Que ocurrieron el 7 de octubre. Y eso implica que Hamás no ha cumplido. Ahora,
hay que diferenciar entre tregua, cese de fuego o terminar la guerra. De acuerdo. Es decir, Israel, no, ahora, las posibles treguas van a ser función de la posibilidad de este intercambio entre los que están todavía en cautiverio y prisioneros palestinos, ¿no? Pero es muy difícil, muy difícil, las negociaciones son a través de Qatar, de Egipto, es muy difícil tratar de llegar a este acuerdo. Es decir, si tú me preguntas a mí, pero es mi posición personal, yo diría llegar a liberar a todos los rehenes a cambio de todos los prisioneros, e inclusive la única forma que esto se puede terminar, que haya una evacuación inclusive de los que queden del liderazgo terrorista, como ocurrió en el Líbano en 1982 con el liderazgo de la OLP. Muy importante pero eso. Sí, profesor. Sí, continúe, por favor. Lo que digo, pero el problema es nuevamente el carácter de Hamás, su extremismo y su ideología que hace casi imposible la posibilidad de negociar. Y como dije, no puede seguir después de la guerra existiendo como interlocutor político. Por eso es que Israel se opone. Todos los que tenemos también posturas moderadas, si tú quieres, se oponen a un cese de fuego, porque un cese de fuego significa dejar Hamás como gobierno en la Franja de Gaza, lo cual implica que nunca va a poder haber paz con los palestinos. Es que esa es la otra pregunta que le quería hacer antes de ingresar a lo que está ocurriendo con esta alerta de viaje, que también me parece muy importante, que es una noticia también en desarrollo. A ver, hablemos de paz. ¿Se puede hablar de paz? ¿Se podría hablar de paz? Bueno, voy a hacerlo incluso en todos los tiempos, ahora, en el presente y en el futuro. Incluso hay que comenzar a proyectarnos años venideros. ¿Se podría hablar de paz? Yo creo que hay una obligación de hablar de paz. Lo que los israelíes queremos escuchar ahora es solamente seguridad. Pero tú puedes tomar el plan que formuló en el Washington Post el presidente Biden en forma muy clara. Él dijo desmantelar militarmente y políticamente a Hamás y luego comenzar un proceso político. Ahora, ¿cómo esto se desarrolla? A pesar que podemos quizás entenderlo como una contradicción, ¿no? En términos, es que la única forma, en mi forma de ver como investigador de paz, que tú puedes vencer a Hamás, porque Hamás no es solo una organización terrorista, no solo el gobierno de la Franja de Gaza del 2007 hasta ahora, es también una idea y una ideología. Y esa ideología extrema se podría vencer solamente ofreciendo una ideología mejor, que es un proceso de paz, que hasta ahora eso nunca se intentó en la forma más seria. Hubo un proceso que comenzó en Oslo hace 30 años atrás, pero lamentablemente ese proceso fue literalmente asesinado por los extremistas de ambas partes, que son los mismos extremistas en ambas sociedades que están en contra de hablar de una posibilidad de paz. Importante. No hay otra alternativa. Pero me gustaría hacerle la misma pregunta, digamos, me proyecto para unos meses después, ¿no? Aquí a unos 6 meses, de pronto, porque si uno escucha también lo que dice el primer ministro Benjamín Netanyahu, es hacerlo, desmantelar todos los puntos operativos y militares del grupo terrorista Hamás. Claro, ¿cuánto tiempo va a tomar eso? Y si en ese proyecto o en esa transición y ese interín podemos hablar de paz en un futuro. Me gustaría hacerle la pregunta eso más adelante para ver cómo evoluciona también ese tipo de respuesta. Ahora, profesor, le pido que podamos entrar a otro tema, el tema del día, el tema de las alertas de viaje, sobre todo aquí en Perú, aquí también en el sur del país, alerta también la frontera con Bolivia. Bien sabemos de la presencia incluso de algunos grupos vinculados a Irán, que es lo que ya está preocupando. Incluso tenemos algunas fuentes periodísticas, que es algo que todavía se está investigando, pero me parece que es importante hacerlo en tiempos como este, ¿no? Sobre todo la presencia de Irán en América Latina. Pero vamos con las alertas. Ciudadanos de Argentina, Brasil, Chile y Venezuela aparecen en este documento, también casi toda Europa, también Asia Central. Es decir, ya las alertas están dadas. Lo que viene básicamente y lo que hemos visto en las últimas semanas son discursos antisemitas, y que esto podrían incluso complementarse con estas decisiones o hechos de terror. Entonces ahí vamos a otro punto mucho más preocupante, porque esto se está difuminando, esto se está comenzando a esparcir en todo el mundo. ¿Cómo entender esto y también qué mensaje dar a la comunidad internacional frente a estos hechos?
Bueno, esta es una consecuencia muy lamentable de la escalada, ¿no?, que estamos viendo en estos 2 meses, y también estos fenómenos, como tú decías, de antisemitismo, ¿no? Ujú, Y parte es un poco la tremenda polarización, y ujú. como tú mencionaste, no es quizás el actor principal aquí, pero es obvio que Irán y su injerencia en América Latina, hay que tomar en cuenta que Irán está apoyando a Hezbollah, que Hezbollah Ujú. es el grupo terrorista en Líbano, que también es partido político, pero que de hecho juega no una guerra de gran envergadura, pero sí sigue con sus escaramuzas. Es decir, Irán tiene como un pulpo, ¿no? Tiene los Claro. tentáculos por todos lados, y lamentablemente lo que vemos como consecuencia de esta escalada bélica prácticamente sin precedente, ¿no? En términos entre israelíes y palestinos no ha ocurrido algo así desde 1948. Obviamente que esto trae repercusiones tanto para los ciudadanos israelíes que nos dicen mejor no viajar. Te cuento, tengo una conferencia en enero en Turquía, obviamente la cancelé. Ujú. Turquía no es el lugar para viajar, ahora lo Sí. hacemos en Zoom o online. Ajá. Tienes todos los testimonios de colegas de judíos en Estados Unidos, en América del Sur, que tienen temor, ¿no? Esto es muy lamentable, y que obviamente la decisión que se nos recomienda de no viajar al exterior, o esta lista muy grande de países, Así es, es parte profesor. de esta escalada. Quiero aprovechar su presencia, por favor, porque tengo entendido, el mapa y quiero verlo con usted para poder entenderlo. Hay un mapa que se ha publicado en las últimas horas donde se puede ver con colores, con matices en hebreo. Bueno, si tengo la oportunidad de mostrárselo al profesor, porque me parece indicado tratar de entender estas alertas y también informar a la opinión pública de cómo están surgiendo estas alertas de viaje. Importante la información que se pueda recabar también a través de inteligencia y tal vez también a través de los canales que maneja Israel en todo el mundo. Pero vayamos, profesor, mientras, si tenemos la posibilidad, viendo también estos mensajes de odio que se han reforzado, porque los mensajes de odio siempre han habido. El punto es que ahora que se está reforzando con mucho mayor intensidad y que eso también está generando corrientes que evidentemente lo hemos visto en universidades de los Estados Unidos, incluso con algunos discursos también de algunos estudiantes. Bueno, profesor, ese es el mapa que quería mostrarle. Estamos con el profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, Aryeh Kakovich, sobre este mapa que se ha difundido, profesor. Este es más o menos el grado de alerta que se Sí, ha sí. emitido. A ver, profesor, si podría ayudarme, por favor, con el hebreo para poder Sí, mira, entender. mira, acá hay también una correlación muy clara. Es decir, yo veo que vuestro país, es decir, Perú, Ecuador, Colombia, Paraguay, Uruguay, parte de las Guayanas están en verde, es decir, ahí se puede viajar, ¿no? Ujú, Canadá, Estados Unidos, parte, no todos los países de Europa. Por ejemplo, vemos países de Europa Oriental. ujú. Mongolia es un país al que se puede viajar, también en el sudeste asiático, y tú ves una correlación Ujú, tanto a nivel de, digamos, del lugar que se puede visitar, como también el apoyo de parte de los gobiernos, ¿no? ujú. Europa tiene ese amarillo que yo pienso que es como el semáforo, ¿no? Es mejor no, es Exacto, decir, el mejor ámbar. detenerse y no viajar. Ujú. Tú tienes Europa Occidental, Rusia, China ha adoptado una postura mucho más hostil hacia Israel que Europa, Ujú. y obviamente lo que es rojo, que, oye, no viajar, nos referimos a los vecinos, ¿no? Los vecinos del Medio Oriente. Tú ves aquí el norte de África, ¿no? Y tú ves el Medio Oriente, inclusive los países con los cuales Israel tiene relaciones de paz, relaciones diplomáticas, sea Egipto, Ujú. Jordania, los Emiratos Árabes, Qué Marruecos. Es decir, importantes. en esos Ujú. lugares es mejor no viajar. Entonces aquí tú tienes una correlación respecto a las relaciones que tiene Israel, y también a nivel de opinión pública, porque te doy un ejemplo. Ajá. Los Emiratos han sido extraordinarios en su condena a Hamas, pero en los Emiratos tú tienes la opinión pública, y la opinión pública en los países árabes, en los países del Global South, lo que era el tercer mundo, ¿no? Del sur global, tienden a identificarse en forma inmediata
con la parte débil, es decir, con los palestinos, sin entrar en las complejidades que puede tener una parte débil que dentro de su seno tengan elementos completamente genocidas como Hamás. Pero a la opinión pública en muchos de los países les cuesta diferenciar entre el pueblo palestino, la parte moderada que es la autoridad palestina y lo que ha hecho Hamás. Por eso se nos recomienda con mucha sensatez tratar de no viajar. Tratar de no dejar. Ahí está la advertencia y está el mapa. Gracias por la explicación. He aprovechado su presencia porque es un mapa que está en una noticia en desarrollo. Importante informar a la opinión pública de qué significa este mapa. Muchas gracias al profesor Aryeh Kakowitz de la cátedra Chaim Weizmann, espero haber pronunciado bien, de Relaciones Internacionales en la Universidad Hebrea en Jerusalén. Muchas gracias, muy amable. Gracias a ti, esperemos tiempos mejores para todos. Esperemos que sí. Gracias.